Ciccioni está convencido de que las fechas son convenciones y no le interesan. Él siente que es un hombre que habita el pasado, anticipa un porvenir y en el hoy hace alquimias pictóricas sobre cuerpos y escenarios. Transmuta los sueños en sensaciones plurales, descree del individualismo y se copia a sí mismo para multiplicarse. Su obra tiene el sabor de lo infinito, no siente el peso del tiempo y ya es un clásico. Los sonidos del silencio son su eterna compañía. Ningún oráculo vaticina que deje su idea de seguir viajando, ya que el aprendizaje es para él un constante ir y venir que agudiza sus sentidos. Tiene una secreta complicidad con los hilos que sujetan lo maravilloso. Puede percibir el misterio y los instantes raros que pueden acontecer. También sabe de los enigmas que atan a la tierra y sabe de sus ancestros, que son espejos que lo buscan. Hay algo en Ciccioni que no se deja ver. Es el espacio poético y quijotesco que lo transforman en un caballero andante. Las utopías y los heroicos personajes son extensiones de sus manos y confluyen en un ADN tan particular. Su historia de vida se proyecta hacia lo que vendrá, pero en ella habita la acción de lo que quiere que sea. Quiere ese mundo en paz, donde la guerra sea solo una historieta o un film. Su gente amiga, sus amores y su familia habitan dentro del artista, en la búsqueda de arraigo y en la lucha por desarraigarse. La contradicción le permite deambular por todos los paraísos y por todos los purgatorios. Sabe que se siente inseguro dentro de su seguridad y que los filósofos le han dado algunas respuestas. Hay más indagaciones en Ciccioni. Sus pasiones le imprimen ese sello inoportuno del sentir que va y su sino le predice que encontrará respuestas en el volver. Mientras hablaba sobre sí mismo para su libro Érase una vez Oscar Ciccioni, fue jugando al ajedrez con los capítulos hasta hacer jaque mate y decirse quién era y cuáles eran sus ambiciones. Es consciente que al desandar el tiempo removió algunas tristezas y al avanzar en el almanaque hacia el hoy recuperó muchas cosas perdidas. Una de ellas fue la felicidad de reinventarse y el poder superar el dolor de la pérdida. Sostiene Ciccioni que el universo es parte de una creación mental, y que él baja a veces a la realidad para equivocarla. Oscar Ciccioni. Oscar, estamos charlando acá, Enrique, Juanpi. Vamos a charlar un poquito, Juanpi, de los elementos fundamentales del artista, ¿no es cierto? En este caso tenemos a un dibujante, a un ilustrador, pero claramente esto lo vamos a hacer general hacia cualquier experiencia del arte, ¿no es cierto? Sí, absolutamente, sí. Sí, como... Y cuando hablamos de elementos fundamentales, Oscar, a ver, interpretando como los rudimentos básicos,
como presupuesto para, Sí, básicos para sí. trabajar, ¿no es cierto? Sí, básicos y comunes Y a otras otras disciplinas, disciplinas. no solamente a las otras disciplinas del arte, sino comunes a la ingeniería, comunes a la arquitectura, comunes a, qué sé yo, la literatura, que por alguna razón no se asocia al arte, no sé por qué, ¿no? Pero ese sería otro tema de discusión también. Porque es verdad, ¿no? Que Exactamente, la literatura verdad. Eso es toda la vida como hemos coincidido en como eso. los escritores es como que no se consideran artistas, ¿no? No. Una Borges no lo considera artista. No. Lo considera escritor. Es un escritorzuelo. pero es otra cosa, No, ¿no? sí, otra es un cosa. escritor, lo cual es raro, Claro, porque es como es a los extraño, ¿no? letristas de música popular, no los consideran escritores. Escribe. Claro, exactamente. Claro. Pero por otra parte es los escritores son, no me quiero extender demasiado en esto, tienen el mismo proceso creativo y utilizan un lenguaje metafórico, por lo tanto no se sale del arte bajo ningún punto de vista. Pero bueno, sí, incluso en el mundo de los negocios, o sea, el proceso creativo del mundo de los negocios creativos, no tener un negocio donde uno siempre hace lo mismo, sino aquellos que generan nuevas ideas, bueno, ideas comerciales y todo. Hay un proceso muy similar. Ahí se dispara un poco en esta cuestión y que aparece común, podríamos decir, a la actividad humana, esta cuestión de la aplicación de la técnica Algún proceso, a cualquiera. algún proceso ordenado que, bueno, a partir del método científico del siglo XVI aparece la ciencia con la técnica aplicada a lo que hoy conocemos como desarrollo de complejidades y cuestiones para agregar valor, para crear, para formar elementos. Para hacer arte. Para hacer arte, Exacto. digamos. Yo creo que la naturaleza del hombre sí es algo que nos diferencia de las otras especies, es la parte creativa. O sea, somos creativos. Hemos sobrevivido, ¿no? Hemos sobrevivido a glaciaciones, hemos sobrevivido al hecho de no tener armas naturales, no tenemos ni pelo, ni uñas, ni dientes, ni colmillos. Y ahí hay un dato, perdón, Oscar, que te interrumpa, sí. pero ahí hay un dato lindo, porque aparece ante la necesidad del hombre. Antes aparece la necesidad, exactamente. En la necesidad parece aparece que ya. la evolución del cerebro humano se hubiera moldeado para resolver problemas. Y estamos todo el tiempo resolviendo problemas. Cuando tenemos que hacer un puente resolvemos un problema, y cuando tenemos que contar una historia, ahí tenemos un problema y tenemos que resolverlo. Entonces nuestra mente está siempre resolviendo problemas. ¿Cómo será creativo el hombre que hasta generó sus propios dioses? Sí, exactamente. Sí, claro. Para resolver un problema, digamos. Para resolver un problema. Ante una necesidad, porque en Ante una definitiva, necesidad de trascendencia. Enrique, como decían los existencialistas, venimos desnudos. Claro. Venimos desnudos y, bueno, Exactamente. y en esa desnudez tenemos que aprender a arroparnos. Salvo que nazca muy peludo alguien, pero bueno, Pero estaría tenemos cubierto, pero desnudo. Tenemos que cubierto de aprender pelo. a arroparnos. Es verdad. Y bueno, yo creo que la mente humana si hay algo que nos caracteriza es justamente esto, la creatividad. O sea, hemos sobrevivido sin uñas y sin colmillos, hemos sobrevivido y sin ropaje natural que sería la piel y nada. Hemos podido sobrevivir siendo débiles físicamente. Sí. Porque si nos enfrenta, hasta una rata, si nos enfrenta, nos asustamos. Y Sí. nos retrocedemos nosotros, que pesamos Sí. 200 veces más. Sí. Pero yo creo que eso es lo que nos caracteriza. Y existe un hilo conductor entre todo ese proceso creativo. Hay algo que yo veo en común en todas las disciplinas, y el arte no podía estar fuera de Estábamos hablando recién, porque tenemos las técnicas específicas de tu arte, digamos, pero podemos hacer un paralelismo en la técnica específica a las realidades de otras disciplinas artísticas. Vamos a centrarnos ahí. Okay. Decimos, buen dibujo, buena composición, luego viene el color. Sí, esa es una consideración muy mía.
Pero sí, coincido con muchos artistas, o muchos artistas coinciden conmigo en eso, que lo fundamental en primer lugar es tener un buen dibujo. ¿Por qué? Porque es una herramienta perfecta para expresarse inmediatamente en una hoja de papel o en una tela, en lo que sea, o sea, tener desarrollado un buen dibujo. Y ese es uno de los elementos más importantes, ¿no? de cualquier desarrollo de una obra de arte. Cuando digo una obra de arte, no estoy hablando de una obra de arte maestra, no estoy hablando de simplemente una obra de arte, ¿no? O sea, ¿cuál es la trabajo. Bueno, las obras de arte maestras son aquellas que los grandes maestros que trascienden. Claro, exactamente. O sea, Son Leonardo, Rafael, Picasso, qué sé yo. O sea, pero todos hacemos obras de arte. No, el arte, digamos, en sí, cualquier experiencia en ese sentido, no aspira siempre al universal. Obviamente, es obvio. Si uno no aspira, hay gente que no aspira, pero hay gente que no aspira. Hay gente que ni siquiera aspira. Hay una famosa frase que es de un argentino: pinta tu pueblo y pintarás el mundo. Y pintarás el mundo, exactamente. O sea, hay una cosa que la mayoría no llegamos, ¿no? Pero aspiramos. O sea, claro. pero hay gente que ni siquiera aspira. Claro. O sea, difícilmente va a llegar. Pero sí, es verdad. Ahora, eso. En ese camino, en esa aspiración, a mí me interesa mucho, Oscar, ya en otras charlas que tuve la suerte de tener con usted hace mucho hincapié en en cuestiones que parecen simples, pero en los fundamentos. Bueno, ahí usted recién decía, un buen dibujo. Bueno, para llegar a un buen dibujo, que es una tarea. Es una síntesis, porque me imagino yo, desde mi falta de conocimiento particular, pero me parece lograr pescar esa idea de lograr un buen dibujo. Bueno, en ese buen dibujo hay una síntesis y decir, mira, para llegar a un buen dibujo es una tarea de una vida y no se termina nunca. Tal cual, no se termina eso nunca. me interesa muchísimo. ¿Cómo llegas a tocar bien el piano? ¿Hay un punto donde decís, ya aprendí a tocar el piano? No. O sea, es toda la vida, ¿no? Tener un ejemplo concreto en la historieta: Alberto Brescia, cuando empezó a dibujar Kid de Río Grande. Sí, era muy básico. Era muy básico. Las últimas obras. Y terminó siendo se ha convertido maestro de maestros. En un maestro del dibujo y la pintura que superó a todos los pintores del siglo XX. Sí, impresionante. Impresionante lo que ha hecho. Pero, claro, es una tarea infinita, pero hay que llegar a un punto. Hay un punto donde básico que digamos que cuando uno logra hacer un dibujo convincente. Ese es el punto. Claro, o sea, cuando uno logra hacer si no te lleva la inmovilidad artística. Exactamente. Y donde uno puede expresarse. Ese es el punto básico, ¿no? Después lo demás es un desarrollo donde uno llega a desarrollar una maestría en estas cosas. Pero hay otra cosa que se puede aplicar a la música. Esto se aplica a la música en el sentido, o a la literatura, en el sentido de saber escribir, o sea, saber utilizar bien el lenguaje, los símbolos, exactamente. Y en la música es saber tocar bien un instrumento, o sea, tener una destreza en el manejo de un instrumento. Pero todo esto nos sirve si... Estoy hablando no de la parte conceptual, sino de la parte, digamos, formal, ¿no? Todo esto nos sirve si no tenemos una buena composición. O sea, podemos tener el mejor dibujo del mundo, pero si no tenemos una buena composición, no funciona. O sea, una vez en una cena hablábamos con Guillermo del Toro, el director de cine, y estábamos hablando justamente de eso. O sea, que el buen dibujo con una mala composición es casi ofensivo, es casi peor que un mal, es peor, claro, es peor que un mal dibujo con una mala composición, porque uno lo deja pasar. Exacto. Pero un buen dibujo con una mala composición es insoportable. Y Oscar, hay grandes ilustradores que caen en ese pecado. Exactamente, que no han estudiado composición. No. O sea, se han olvidado, se han concentrado en saber dibujar, en saber ilustrar, y en no color. Doy nombre porque ¿qué? No, bueno, lo voy a quedar mal, pero no. Sobrevolemos los nombres porque puedo caer yo en la volteada. Sí. Vos sabés que ya desde el año 83 tengo registrado
reiterado lo que yo pienso. Pero, Oscar, ¿y la composición? No es solamente, digamos, acomodar figuras. No, hay un exactamente. Es muy buena pregunta esa. Hay una excelente pregunta. Hay una interrelación y hay una sensibilidad puesta ahí. Totalmente. Hay idea. Digamos, Sí. No es lineal. No es, muchas veces se toma la composición con hacer algo equilibrado. Claro. O sea, simplemente hacer algo equilibrado. No es simplemente eso. No, absolutamente no. Sí, digamos el relato, que es que va. que sea que una obra, que un dibujo o una pintura determinada esté bien equilibrada, digamos que es lo básico. La composición es el instrumento expresivo por antonomasia. O sea, ese es el instrumento expresivo. Como en la música. ¿Qué es lo expresivo en la música? ¿Es el sonido de una guitarra o el sonido de un piano o la composición La del tema? yo diría que es todo, es Sí, la conjunción de las notas con la obviamente. idea. Claro. ¿No? Sí, pero si no hubiera una composición, ¿dónde irían No. las notas? O sea, Claro, Claro, vos tenés la melodía, pero qué sin un soporte contendría, ¿no? armónico Claro. atrás, Sí, queda sí, mayor. Y ahí está la parte emocional, o sea, la parte emotiva Claro. de que Hay un transmitís ejemplo a través sobre de- eso con Hugo Pratt, de lo que es la composición cuando tiene... Doble composición Hugo Pratt. ¿Eh? Doble composición, Sí. porque tenía que componer los cuadros y tenía que componer la página. Tenés que componer la página. Ah, hay y al mismo hay un tiempo cuadro de relato. corto maltés, una historieta, Sí. donde está el corto maltés acostado y viene caminando Rasputín y hay gaviota y un dibujante mediocre, supongamos, con falta de capacidad de composición, pondría las gaviotas, pone el diálogo coso. No, cuando llega Rasputín, que está lleno de gaviota, él acostado en la playa, Es una playa, una soledad es absoluta. una soledad absoluta y gaviota le raja un tiro a la roca donde está acostado como para asustarlo. En el cuadro siguiente no hay ninguna gaviota. Ninguna gaviota. Claro. Exacto. Y después empiezan a hablar y aparece una gaviota en otro cuadro y empiezan a Y empiezan aparecer. a volver y la cuando gaviota. se vuelve Claro. Rasputín Eso que es- se va, aparecen todas las gaviotas Eso que es están. es una composición y al mismo tiempo un relato visual. Un relato visual. porque Claro, hay otra historia. Es un instrumento la composición Sí. para expresar las cosas. O sea, sin composición no se puede ir a ninguna parte. Yo o sea, no se puede hacer pregunto, nada. ¿cuál es la importancia de la historia a contar en todo esto? Depende si uno es hay distintos tipos de historias a contar. Depende de si uno yo por ejemplo soy un ilustrador y me ¿cómo se dice? Hago autorreferencia. Soy un ilustrador narrativo. O sea, pertenezco a un grupo de artistas que hacen una ilustración narrativa. Es Por decir, perdón, cuento una historia. en un dibujo Cuento una hay historia. una historia. Exactamente. Eso Por eso a veces quería aclararlo claro, porque pues, a veces ciertas notas o a veces ciertos cursos que he dado yo lo llamo una historieta de un solo cuadro. Claro. Pero por otra parte yo fui historietista, por lo tanto tengo una formación como historietista, ¿no? Sí, sí, y hay después un bagaje. hice 2 años de pintura donde aprendí a componer una imagen única, pero de ahí pasé a la ilustración, porque no funcionaba bien con la historieta porque era demasiado obsesivo yo con eso. No voy a contar de nuevo toda esta historia, pero entonces llego a la ilustración con un bagaje de pintura y de historieta. Por lo tanto, mi ilustración no podía ser otra cosa que una ilustración narrativa, o sea, contar historias, pero con un solo cuadro, ¿no? Claro. O sea, no se puede contar con precisión, pero sí se sugiere Sí, lo sí, que obviamente, pasó hay un antes y lo que va a montón de pasar indicios. después. Claro, exactamente. Y Si no que me está- aburre, la ilustración, hay dos tipos de ilustración, una es narrativa, otra descriptiva. La ilustración descriptiva me aburre, me puedo llegar a desnucar del aburrimiento, ¿no? De crear una obra solamente descriptiva. ¿Tenés algo para mostrarnos en ese sentido? A eso iba yo, que hay muchos ilustradores que son descriptivos y no tienen narración. Claro, exactamente. Lo cual no tiene nada de malo. Este pedazo No, no, de son- bestia, claro. desde que era joven, ya Narraba con narraba el dibujo. con lo Sí, que hacía y aparte es una síntesis. y doy fe. Porque Claro. he visto todo hasta desde que era muy Pero es chico. una síntesis. Y Es lograr una síntesis
digamos, de venir de, a ver, la historieta, Enrique, en el dibujo, digamos, cuadro por cuadro va contando una historia. Una historia, es una secuencia cinematográfica. Y en el dibujo, de tela, como también fue su proceso en Córdoba, digamos, es una foto de una imagen, bueno. Puede ser descriptiva o narrativa. Claro. Una historieta también puede ser descriptiva y no tener una narración tan fluida. Sí, sí. O agarrar grandes historietistas del mundo, como sería Harold Foster, el del Príncipe Valiente, José Luis Salinas, Alberto Salinas, y muchos historietistas que no me voy a extender, Carlos Romy, argentino. Tienen una narración en su historieta y una capacidad de desarrollar cinematográficamente. Bueno, los dibujantes de historieta obviamente tienen que su fuerte y algunos te das cuenta que no llegan ahí porque te ponen la figura, el plano, el contraplano, plano, contraplano, se miran, hablan, sí, pero no lo sienten, no sienten la narración, el entorno. A ver, claro, esa es la diferencia. Claro. Bueno, esto es una de las ilustraciones, digamos, emblemáticas en la etapa de la revista Fierro, ¿no? Pasan un montón de cosas, que es la historia no es simple, o sea, uno se puede imaginar el mundo donde ocurre esto. Entonces, ¿qué pasa? Parece que este tipo, que es un robot muy masculino, ¿no? Tiene esta figura muy femenina en brazos y parece que él fuera la figura dominante. Pero si uno hace una segunda lectura, ¿no? Empezamos por la composición. ¿Quién es la figura que está en el centro de la composición? La mujer. O sea, ¿quién es la figura que está apuntada por distintas líneas convergentes, ¿no? Las líneas van a ella, ¿no? Van a ella. O sea, ese es el centro de la composición. El brazo derecho sobre la cabeza del hombre. Sobre la cabeza del hombre. Luego los detalles también que son narrativos a veces, ¿no? Son de menor importancia, pero son narrativos también. Es que a ella la vemos completa. Y lo que es la figura masculina, primero y principal, que no es un hombre, sino que es un muñeco, es un robot, es una máquina, o sea, está representado, no es un hombre, es un medio hombre, ¿no? Claro. Luego ella tiene un equipo de guantes y protector de cosas y un soldador y la máscara de soldar que se le cae de las manos. Como como lo que lo creó. Entonces, ¿qué ocurre? Es un tipo que tiene una mina en los brazos, que sería la interpretación machista primera. No, es probablemente ella o lo ha creado, ¿no? O lo ha reparado. Claro. Sí. Para su propio placer, porque obviamente no le está pasando mal. Claro. Entonces, ¿quién es el dueño de la situación acá? ¿Quién prende y quién apaga la máquina? Claro, exactamente. Muy bien. Es ella. Entonces, el primer golpe es una imagen tremendamente machista. Y la segunda lectura es una imagen tremendamente feminista. Está bueno, ¿eh? Con esas cosas me gustaba jugar a mí. No, y moviéndome en un mundo de la historieta. En esta época, estamos hablando de los años 80. Fierro. ¿No? En esta época, los ilustradores, la mayor parte de los ilustradores, tenían una onda machista, o sea, el héroe era masculino y las chicas eran un adorno que estaban ahí a los pies del héroe. Los pies, ¿no? Al costado, agarrando el brazo de atrás. O si no, era la chica simplemente desnuda sin ninguna historia, porque era la chica o ligera de ropas, que era la chica con el monstruo y el monstruo con la chica, ese era el tópico. Esas eran las tapas de Editorial Columba. Bueno, la mayoría. No quiero nombrar a nadie. No, yo las nombro, sí. No quiero nombrar ni ilustradores ni cosas, pero digamos que era la mayoría. Era la manera de Editorial Columba, era de esa época. No, pero las revistas europeas eran así. La europea. Las revistas norteamericanas eran así. Fran Frazetta, quien consideró mi maestro, perdón, toqué el micrófono, a quien consideró mi maestro, era así. O sea, el héroe de Fran Frazetta era masculino, musculoso, brutal. Y tenía heroínas también, Frazetta, ¿no? Tenía heroínas también y estaba muy bien.
pero no podía escaparse de esa visión. No. De esa visión Eso. donde el hombre Bueno, es Harold el Foster héroe. era medio ambiguo. ¿Te acordás de Príncipe Valiente que hay muchas partes que la mujer alerta bueno, pero- tiene... Sí, por supuesto, pero estamos pero, hablando de los años 50 o 40, 50. 40 y pico, 40, o sea, 40 Sí. hasta los 50. Sí, ¿no? O sea, eran épocas, si uno mira la publicidad de esa época. Tenían todo Sí, ese. sí, todo obviamente. la publicidad de los años 80 y 90 eran así todavía. Bueno, en la historieta el mismo Oester, que en sus primeras historietas son bastante machistas. Totalmente. Después, cuando llega la segunda parte del Eternauta, aparece la mujer también como producto revolucionario, Claro. a la misma altura, Sí, a la al misma mismo altura. nivel que el Sí, hombre, sí, todo con bueno, los personajes. La de sociedad la fue escuela, evolucionando, todo la eso. cultura fue evolucionando, Sí, obviamente. sí. Me interesa- Tenemos otra, A ver. que es. Porque al margen de la, digamos, de las cuestiones estas, digamos, si vos querés, contextuales respecto a la machismo o al feminismo, ahí lo que vimos claramente es una historia, justamente. Sí, exacto. Sí, yo le diría que vos, para mí, ves más de una historia. Claro, o ves varias Porque el historias. hecho de que la ilustración... Cada guionista que he conocido Lo- me ha dicho, Mis con esta disparadores. ilustración te hago una historia. Claro, bueno, Y el otro y el siguiente me porque- decía, dámela que tengo una historia. ¿no? Y a lo mejor son distintas. Porque, Obviamente, absolutamente. Sí, pues son historias Porque vos abiertas. tenés ¿no? un montón de indicios. No, Exactamente. no ¿dónde- tenés camino... ¿Dónde está ocurriendo esto? Claro. El por qué. ¿En qué año? ¿De dónde es? ¿En qué ¿De qué mundo? mundo? Exactamente. Pero bueno, muestro los detalles, ¿no? El hombre representado por una máquina, por un muñeco, que no es ni siquiera un hombre. Y ella hizo los detalles que indican lo que estaba explicando antes. Lo que pasa es que ahora haciendo zoom se ven más claramente los detalles. ¿Puedo pasar a otra? Sí, claro. ilustración? ¿Puedo hacer una acotación con el tema de Columba que me quedó Sí. picando? Pero Columba con el tiempo se ayornó. ¿Te acordás que cuando se empieza a sacar intervalo empiezan a aparecer las heroínas mujeres? Sí, es verdad. Lo mismo que cuando empieza Mira, el Pur de Lagash, sí. que es todo machista, hasta que aparece la mujer de Claro. la guerrera Amazonas. esa, las amazonas, que ahí empiezan, y de acuerdo a la época se va Se generando, va generando el- una nueva historia. Claro. Bueno, esto es lo mismo. Tenemos Eso es el lo mismo, mismo, exactamente. tenemos el mismo ejemplo. Tenemos una especie de Ana de Arco, ¿no? Sí. Una especie de Ana de Arco. Mitad robótica, mitad. No es robótica porque esto es una armadura medieval. Ah, una armadura. Es una armadura Claro. bien Juana- medieval. Eso sería Juana. No, es una, No, está bien, heroína, pero hay una digamos, ¿cómo decirlo? Hay un disparador hacia Hacia ese personaje. hacia personaje. hacia ese universo. ¿no? Hacia ese lugar. Hacia ese universo, sí, sería, por eso dije, este es como una Juana de Arco. Una Juana de Es Arco. Juana de Arco, pero es como una Juana de Arco. Entonces, la historia tiene otras mujeres que la ayudan y que la adoran y la ayudan, pero la dueña es ella. Se está mirando una herida que tiene, está llena de cicatrices, y pues seguimos agrandando, vemos Ajá. las cicatrices en su A nivel de detalle. claro. Y luego aparecen los hombres Atrás. en segundo plano, Claro. se ven de espalda, todo cubierto de la armadura, completamente secundarias, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo primero que se ve es una chica sexy, qué sé yo, qué sé cuánto, pero la historia que cuento no es machista, pero me gustaba ese asunto de meter en un ámbito tradicionalmente masculino, que era el mundo de las historietas, de meter estas pequeñas historias, ¿no? Que contaban otra cosa. Me gusta la idea un poco para redondear el tema, de la historia, pero además de la idea, ¿no? De la idea como fundamento del arte. Primero ahí hay una historia que contar en un contexto,
que es lo que estamos hablando respecto a la cuestión de cómo eran las historietas en esa época, o cómo fueron evolucionando, Sí, fueron evolucionando. y la idea de algo disruptivo, Claro. Oscar, algo disruptivo, algo Exacto. que no encajaría ahí, ¿no? Sí, sí, y de tener una idea, a mí me sorprende mucho, y una cosa que creo también que tiene que ver mucho con la calidad artística, como el tener muy en claro qué querés decir. Exactamente. Claro, es lo que estamos hablando. A ver. Sí, vos sabés que eso viene es más bien es tener muy en claro lo que pensás Claro. de las cosas. Bueno, Y no lo que querés decir, porque cuando vos querés decir algo ya hay una intencionalidad que hay que evitarlo en la creación artística. O sea, una de las cosas que hay que evitar es el hecho de querer producir una especie de relato de mensaje o de cosas De manifiesto. Claro, querer representar algo, y no funcionan así las cosas. Las cosas funcionan, eso es a posteriori. Incluso muchas de las cosas que estoy analizando yo en este momento me lo han dicho otros. Claro. Luego, o sea, no tiendo a analizar mi propia está. obra, porque el ejercicio de analizar tu propia obra te puede provocar un pequeño problema, que es que a vos mismo te puede parecer una buena idea. Y si te pareció una buena idea, vas a tender a repetirla. está muy, eso Entonces, está muy- cuando eso está muy empezás a interesante. repetirla, te empezás a repetir, Te repetís vos. Y te empezás a quedar encerrado dentro de una idea, de un concepto determinado. relato, de de un Sí, hay un relato. lugar y Exacto. tal vez podés caer en el pecado de quedarte en un lugar de confort, en un Sí, lugar cómodo. totalmente. Que sabés que funciona. Que lo hacen muchos ilustradores. Que sabés que lo hacen funciona. muchos artistas. O sea, ilustradores, músicos, escritores. Sí, sí, sí. O sea, Sí. llegan a una plataforma y le funciona y hacen lo que decía Siempre lo- Álvaro Isoguieta, Sí. que fue la única persona que realmente consideró un maestro, porque fue verdaderamente un maestro directo, ¿no? Con lo cual nadie es totalmente autodidacta. Siempre hay alguien que te enseña algo Sí. como un gran maestro, ¿no? Y él siempre me hablaba de hacer la tortera, o sea, el molde para hacer las tortas todas iguales, ¿no? Y hay gente que en vez de hacer tortas, hace una tortera y después todas las tortas salen iguales, ¿no? Claro. Bueno. Entonces eso es lo que no hay que... Bueno, es una ahí- cosa que... Es una lástima caer en eso, es una Ahí- pena. bueno, Todo el ahí- mundo puede hacer lo que quiera, Bueno, en realidad, ahí me pero gusta bueno, es una pena. ahí me da pie, Oscar, no sé, a lo mejor me salgo un poco fuera de libreto, pero ahí hay un concepto Bienvenido. que en algún momento lo hablamos, y es esta cuestión del profesional, del factory, Sí. del, Sí. de Sí, que yo estoy en una especie de cruzada, Bueno, porque yo contra la palabra digamos, lo traigo a la profesional, ¿no? mesa porque lo hablamos Sí. en alguna En oportunidad, alguna y oportunidad me lo hemos parece que hablado. está bueno. Sí, en alguna oportunidad lo hablamos. Está bueno eso, Este porque- asunto de ser profesional. Digamos, ojo con los, usted dice ojo con los profesionales. Así, ¿sabes? así me va a mí también, ¿no? O sea, pero me parece que está buena la idea. no, pero hablaba, encontré un reportaje que le hacen al Negro Dolina, donde se toca el tema del ser profesional, ¿no? Dentro del mundo de la música y la literatura, que es donde el ámbito donde se Sí. mueve él. Y él decía una cosa que redondeaba perfectamente el concepto para mí, que el ser profesional le da a la creación artística un cierto carácter oficinesco que no le hace nada bien a la creación artística. El carácter oficinesco no es porque yo tenga nada en contra de los oficinistas. de la gente que trabaja en las oficinas, porque yo lo he hecho. O sea, yo creo que nadie de nosotros nos hemos Sí, sí, sí. podido escapar a trabajar en oficinas. Pero hay en el sentido de la rutina del Claro. trabajo. O sea, si hay una cosa que tiene muchas veces el trabajo de oficina es una cierta rutina de trabajo. Siempre hay problemas que aparecen que hay que resolver, qué sé yo, si no uno se moriría de aburrimiento. Pero se repite una cierta rutina, cosa que en la creación artística no. Lo que pasa con los profesionales es que yo creo que es una especie de nueva deidad, de nuevo Dios, que apareció allá por los años
yo calculo que apareció por los años 80, con los yuppies y con esta cosa de traje Armani, corbata, ¿no? Y de ser profesional. Todavía hoy, y todavía profesor. es profesional. No, pero es profesional. Dígame, Pero antes licenciado, el chavo antes eran del los ocho. profesores y los licenciados. Bueno, después, ya cuando eso ya no funcionó más, aparecieron los profesionales. Entonces automáticamente se respeta a alguien, todo el mundo se pone de pie y se saca el sombrero cuando alguien se lo considera profesional. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso. No estoy tan de acuerdo con eso porque cualquiera puede ser profesional. Sí. O sea, en la creación artística cualquiera puede ser profesional. Requiere, digamos, un entrenamiento técnico. Nada más que eso. Requiere cumplir términos, ¿no? Ciertas pautas formales. Ciertas pautas formales, que en realidad cualquier persona podría hacerlo. Ser un artista de talento, teniendo en cuenta que el talento no es una cosa que los artistas de talento bajan del cielo y son artistas de talento, si son personas que han desarrollado su talento. Sí, lo ¿no? ejercitan el talento. Lo ejercitan diariamente, y eso es otro tema que podemos hablar, el ejercicio cotidiano del acto creativo, El acto ¿no? creativo. Entonces, bueno, la gente de talento se ha ejercitado más en el talento que en manejarse bien en las reuniones de producción. Claro. Y llegar a horario y cumplir los deadlines, o sea, los términos de entrega a la perfección. Entonces, claro que eso hace cómodo Y también a la industria. No hay pero una idea de lo que vos decías de la rutina, ¿no? Atenta contra la originalidad. Y atenta, justamente. obviamente atenta contra. Hay pintores que han pintado la misma escena o han hecho la misma escultura Siempre. toda su vida. O sea, Claro. que yo no me puedo imaginar una cosa así.